Cuidado, tiro al blanco. Cambiar el poder constituido implica conocerlo a fondo e impugnarlo. Para reemplazar lo que está establecido y está mal, hay que analizarlo, conocerlo, crear conciencia crítica colectiva de la necesidad de la transformación y desarrollar la capacidad de organización y de lucha para impugnarlo y sustituirlo. Pero como hay un apagón en el pensamiento crítico en este país, en la esfera de las fuerzas políticas, en el pensamiento crítico y creador, está ausente de una gran parte de las organizaciones políticas del país y de los creadores de opinión. Este tema está fuera de agenda. Y entonces se dedican a vivir de él y a usarlo para obtener privilegios y enriquecerse. Por eso es un deber de todos y todas los que aspiramos a un sistema político institucional diferente, colocar este tema en la agenda crítica profunda a este sistema y la necesidad de reemplazarlo. El poder constituido lo integran el Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, suma de ministerios públicos o fiscales y tribunales, el Poder Municipal, las alcaldías, antes ayuntamientos, el Poder Electoral, que sirve para reciclarlo, sistema electoral, Junta Central Electoral, Tribunal Supremo Electoral, y el sistema de partido, la gran retranca que implica esto, junto a los poderes fácticos, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, gran empresariado. Todas ellas están metidas en un gran negocio a costa del presupuesto nacional, los bienes públicos y la riqueza de su territorio, a costa de nuestra soberanía y autodeterminación. En esas instituciones están enquistados los partidos y los representantes de los grupos capitalistas más fuertes del país, que amarran el sistema a sus intereses, asaltan su patrimonio público y natural y ahogan la democracia, pervirtiendo al mismo tiempo las votaciones para reproducir el sistema cada 4 años. Entre esas instituciones existen aquellas que son teóricamente renovables o reelegibles en votaciones periódicas. Por cierto, votaciones muy viciadas. Y se trata fundamentalmente del Poder Ejecutivo, del presidente y la vicepresidencia, las alcaldías y también el Senado y la Cámara de Diputados, que además como Asamblea Nacional Legislativa, todas las constituciones, incluida la vigente, le han asignado la función de asamblea revisora de la Constitución. Es el único factor que puede modificar la Constitución, ese Congreso, que ustedes saben cómo es. Otras instituciones, como el Poder Judicial, las llamadas altas cortes, la Suprema, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo Electoral, la Cámara de Cuentas, son seleccionadas por otros organismos colegiados del Estado, como el Senado y como el Consejo de la Magistratura. Y la conformación de esos mecanismos lo define la Constitución vigente, pero su composición real la deciden los partidos millonarios, los empresarios poderosos y los narcos empresarios,
y sobre todo el poder imperialista de los Estados Unidos. Ya ustedes ven cómo hasta la lista de candidatos se la pasan para que la depure. El Ministerio Público en gran medida es designado por el presidente de la República. El Estado cuenta con instituciones de mucho poder que no pasan por votaciones. Sus mandos fundamentales no son renovables en elecciones, sino nombrados por un presidente de la República que le sirve a la partidocracia y al gran capital. Dentro de esas instituciones están las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, la DNI, la DNCD, cuyo nivel de corrupción se reproduce constantemente. Se anuncian cambios, se anuncian reformas, quitan a uno, ponen a otro y siguen iguales. Las instituciones que no están sujetas a elecciones periódicas conforman una especie de poder permanente, el cual varía muy poco en los cambios de gobierno y de partidos gobernantes, salvo en su alta jerarquía, que entonces ponen a los afines a cada partido en el poder. Son los cuerpos militares y policiales, las iglesias, muchas fundamentalistas, medios de comunicación, entidades de control ideológico-cultural. La clase capitalista es la más permanente de todas, y especialmente su componente transnacional, la gran burguesía transnacional. Además, por encima y metidas en las entrañas de esos poderes locales o poderes nacionales, opera y se impone la dominación de Estados Unidos y sus fuerzas aliadas. Son omnipresentes. Esa superpotencia se ha constituido en un imperio, en un suprapoder que controla los poderes constituidos en diversos territorios fuera de su frontera. Y lo hace a través de sus embajadas, de asesores militares, de estación de la CIA, del USAID, de las delegaciones del FBI, de la DEA, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, del BID, de los bancos de negocio, de las cámaras americanas de comercio, de las cámaras mineras y de las corporaciones diversas establecidas en estos países. Por eso estamos viviendo este cuadro político electoral, un cuadro deprimente, en buena medida rastrero, degradante, que es imposible de cambiar depositando un voto en las urnas en estas condiciones o actuando con uno que otro carguito en un sistema que ellos controlan. Eso se ha demostrado en los últimos 57 años en más de 10 comicios. La ruta y el sistema a proponer deben ser totalmente diferentes. Esa es la gran verdad. Pausamos. Cuidado.